Buenos días, hermanos. Ya vamos a dar inicio. Ya estamos en tiempo. ¿Me avisan? Muy buenos días, hermanos. Que el Señor les bendiga. Vamos a dar inicio a nuestro culto. Gracias a Dios por cada uno de los que estamos aquí presentes. Es un gusto siempre poder estar en la casa del Señor y gracias que pudimos tener un culto presencial también hoy, al igual que los que nos están acompañando por las redes sociales. Vamos a darle gracias al Señor, vamos a entrar en su presencia para agradecer por este precioso día. Papito Santo, gracias por este día, gracias por un nuevo amanecer, gracias por el cuidado que has tenido de nosotros y también por nuestra congregación. Señor, te pedimos que tú nos bendiga, nos guardes, nos cuides, Señor, para poder honrarte como tú te lo mereces. Y también queremos poner este servicio, Señor, en tus manos, desde esta oración, los cantos, la predicación de tu palabra, Señor, los anuncios, todo lo que hagamos, Señor, sea para tu honra y para tu gloria. Te pedimos muy especialmente, mi Dios, que seas tú guiando al que trae tu palabra para que pueda traer palabras de esperanza a cada uno de nosotros, Señor. Bendice nuestra iglesia y si hay alguno que viene de camino, también que le puedas traer con bien. En el nombre precioso de tu Hijo amado, te lo pedimos y damos las gracias. Amén. Voy a pedir a mi hermano Melvin que pase para tener la música. Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a cantar un himno precioso, el primer himno de nuestro himnario, el himno número 1, Santo, Santo, Santo. Vemos en tus obras el cielo, tierra y mar. Santo, 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 te adora todo hombre.
Dios en tres personas, bendita Trinidad. Y como dice el himno al final, amén. No quería dejar sin cantar esa última estrofa, es una estrofa muy preciosa. Vamos a cantar un himno más. Después de eso tendremos el tiempo de los anuncios, que el pastor nos quiere informar sobre los anuncios que vienen. Y vamos a cantar el himno 98, hay una fuente sin igual. Himno 98, hay una fuente sin igual. Sangre de Manuel, en donde lava cual las manchas que hay en él, que se sumerge en él, que se sumerge en él, en donde lava cada cual las manchas que hay en él. El malhechor se convirtió clavado en una cruz. Él vio la fuente y se lavó creyendo en Jesús, creyendo en Jesús, creyendo en Jesús. Él vio la fuente y se lavó creyendo en Jesús. Y yo también, mi pobre ser, allí logré lavar la gloria de su gran poder. Me gozo en ensalzar, me gozo en ensalzar, me gozo en ensalzar la gloria de su gran poder. Me gozo en ensalzar eterna fuente carmesí, de puro amor, se lavará por siempre en ti el pueblo del Señor, el pueblo del Señor, el pueblo del Señor, se lavará por siempre en ti el pueblo del Señor. Amén, gloria a Dios. Quedamos con nuestro pastor. Amén. Gracias a Dios por los que estamos acá. Y también saludos a los hermanos que nos están siguiendo por allá en las redes sociales. Los anuncios, bueno, gracias al Señor, este próximo miércoles vamos a tener ahí 2 miércoles especiales, hablando con el pastor Eitel Vega de La Mora, ¿no? ¿Cómo es? De Puriscal, de Guayabo de Mora. Estuvimos conversando ahí que ellos también tienen el culto y hablamos de tener un culto compartido a través de Zoom. Nosotros tendríamos Zoom y Facebook igual. Ellos, la mayoría, lo tienen por Zoom, entonces ellos se meterían en la página de nosotros allá por Zoom y él tendría una enseñanza y luego nosotros tendríamos una enseñanza. Primero el domingo ellos y luego un miércoles ellos y el siguiente miércoles nosotros. Entonces los invitamos para que puedan conocer a algunos de los hermanos allá de Brasil, de Guayabo de Mora. Esto es para estos 2 próximos miércoles. El sábado, bueno, primero el viernes, este viernes también los jóvenes
adultos van a tener una reunión por medio de Zoom, si usted estuviera interesado, principalmente los hermanos que están por ahí, escuchándonos por las redes. Eso es para todos jóvenes mayores de 18 años, inclusive se han hecho ahí algunos un poquito menores. Si quisieran venir, si quisieran acompañarnos por medio de Zoom, puede hablar con nosotros, mandarnos un mensajito y con muchísimo gusto le mandamos la invitación. Y los sábados también la Sociedad de Jóvenes, Josué, siempre a las 6:30, ¿verdad? Los jóvenes se están reuniendo también a las 6:30. Todos los que estén interesados pueden también conectarse, nos mandan un mensajito y le podemos dar también el link en el cual ellos tienen. Y si no cambia nada, de momento vamos a tener también cultos este domingo que viene y el siguiente, o sea, todo el mes vamos a poder tener servicio con todas las condiciones, ¿verdad? Con las regulaciones que tenemos. Doris. Ok, femenil, este próximo sábado también a las 3 de la tarde. Sí, a las 3 de la tarde por medio de Zoom. Entonces las hermanas, si están interesadas, pueden contactar a mi hermana Marta o a mi esposa Doris y conectarse ahí para tomar un ratito. También, bueno, hoy hay una actividad especial, yo creo que ya se las pasaron y yo se las reenvié. Hoy va a haber un cafecito especial ahí virtual. La iglesia de Calle Blanco se está coordinando una actividad especial para mujeres, con una invitada especial, una hermana de la Florida, creo que es, de Estados Unidos, y van a tener ahí un tiempito. Ahí les envié la dirección y el link, por si acaso estuvieran interesadas, hermanas ahí podrían conectarse hoy 2 de la tarde. Esos serían los anuncios que tenemos de momento, creo que ya, ok. Entonces sí, vamos a tener ya el tiempo de la predicación. Voy a pedir a mi hermano Ricardo Sancho que pase para tener el mensaje de la palabra de Dios. Buenos días, hermanos. Es una bendición poder compartir la palabra de Dios. Hoy, como decía el pastor, de verdad es una bendición poder estar reunidos presencialmente, pues los que pudieron hacer el esfuerzo de venir y acompañarnos y tener esta oportunidad que realmente en estos tiempos yo creo que es algo valioso. Ojalá que usted pueda atesorar estos momentos. Tal vez usted piensa, bueno, es que estamos en una situación muy diferente, muy atípica. Pues sinceramente creo que deberíamos recordar estas pocas fechas y en algún momento habrá que contarle esto. Dios primero esto pase, si el Señor no ha venido y contar, mira, el día tal de tal fecha pudimos reunirnos, pero durante ese año fue difícil. Vamos a entrar a la presencia del Señor antes de tener el tiempo de la palabra de Dios. Pues como bien saben, por lo menos los que nos siguen en redes, hay algunos que no nos siguen desde Costa Rica. El día de ayer tuvimos una celebración especial y aunque el mensaje pues no tiene nada que ver, sí, siempre es bueno recordar. Ojalá que hayan pasado, hermanas, un muy bonito día, un día muy especial, muy agasajadas. Y no solo ayer, de verdad, todos los días hay que reconocer el trabajo tan importante y valioso que hacen las mamás por nosotros, o que han hecho, que siguen haciendo. Vamos a orar, por favor acompáñame a entrar a la presencia del Señor. Bendito Dios, te doy las gracias en esta mañana porque tú nos das el privilegio de abrir tu palabra. Señor, tú que eres bueno, nos has permitido hoy abrir las puertas del templo físico para que una parte de la iglesia, yo sé que no estamos todos, pudiéramos estar acá, otros están en redes sociales, por el Facebook. Quiero pedirle por favor, Señor, con todo mi corazón, para que usted abra nuestros corazones. Yo sé, Señor, que tú estás trabajando en nuestras vidas, que tú has venido trabajando desde que empezó toda esta situación. Gracias porque durante por lo menos este mes de agosto nos has dado la bendición de poder venir. Y te suplico, Señor, para que nosotros atesoremos estas cosas. Señor, lo que tú has puesto en mi corazón no es algo de ahorita, tiene hace días de estar ahí. Y le suplico para que seas tú hablándonos. Yo te necesito, yo sé que mis hermanos también te necesitan. Dirige, Señor, tú, tu palabra, dirige tu espíritu trabajando en cada uno de nuestros corazones y que seas tú glorificado y honrado en este púlpito y aquí en tu iglesia esta mañana y a través de las redes. En el nombre de Jesús oro y te doy las gracias. Amén. Por favor, acompáñeme al libro de los Hechos, capítulo 16. Libro de los Hechos, capítulo 16, es un pasaje que seguramente la historia la he escuchado y he escuchado bastantes sermones con respecto a esto. Hechos capítulo 16, y vamos a estar
del versículo 12 en adelante. Hechos 16 del versículo 12 en adelante. Yo no sé usted, pero yo no he tenido la oportunidad de conocer una cárcel, ni por visita, ni por ninguna razón más que tal vez en algún documental o alguna situación de esas. Pero conozco personas que han tenido esa experiencia, conozco personas que tal vez ya han tenido que ir por diversas razones a una cárcel. Posiblemente, si usted ha visto algún documental en televisión o en internet, usted se dará cuenta que las cárceles pueden ser todo menos un lugar agradable como para pasar una bonita tarde de fin de semana. Tienen secciones donde se ubican a los criminales según el tipo de delito, pero indiferentemente de la sección de la cárcel, los sentimientos que provocan a los visitantes, que los visitantes van desde madres, amigos, familiares, cercanos, siempre es un sentimiento que se acompaña con dolor y tristeza. Las condiciones, en la mayoría de ellas, son hostiles. Hay suciedad, hay hacinamiento, hay violencia y maltrato muchas veces. Pero también han ocurrido milagros allí. Sí, han ocurrido milagros en las cárceles. Copias de las Biblias dejadas entre esas rejas han traído esperanza a personas en los que tal vez ya no había ninguna. Voy a leerle brevemente un cortísimo testimonio de una persona que era un traficante, un narcotraficante. Él dice: un día me cansé de estar encerrado una y otra vez, de perder a mi mujer, de perder a mis hijos por la culpa de mis adicciones, y me enfrenté a Dios. Le pregunté si yo a Él le importaba, y allí en la cárcel descubrí, leyendo la Biblia, que Dios había usado para su plan de salvación a los adúlteros, a los ladrones, a los asesinos, cobradores de impuestos, traidores, cambiándoles el corazón. Y me pregunté, ¿por qué no habría de cambiar el mío? Decidí cambiar y entregarme a Jesús. Le dije que si Él quería, podía curarme, y me sanó. Y le digo, hay muchas más de esas historias donde la gracia de Dios se manifestó en un lugar llamado la cárcel, en un lugar donde se entierran las esperanzas, en un lugar donde se priva de libertad, y contrario a eso, algunas personas terminaron encontrando libertad y paz. Es fácil juzgar un lugar por su apariencia, por sus historias y por su gente, pero aún es más fácil hacer poco por cambiar lo que ocurre adentro. Y eso es lo que ocurre en la historia que vamos a analizar y la que vamos a estudiar en esta mañana, en el libro de Hechos, capítulo 16. Un lugar para llevar a cabo un castigo se convierte en un lugar de esperanza y de libertad. Las condiciones adversas para esos predicadores no fueron o no les impidieron encender el fuego de Dios, ni tampoco fueron una excusa para no seguir haciendo la obra de Dios o para seguir cumpliendo el plan de Dios en sus vidas. ¿Y cómo empieza todo esto? En el libro de Hechos, capítulo 16, versículo 12, empieza a contarnos un poco cómo se desarrolla la historia en este lugar llamado Filipos. Tal vez usted recuerda que Filipos se le escribe una carta a los filipenses, la escribe el apóstol Pablo. Nada más tenga eso hoy en mente para que, pues por ahí nos va a servir después al final de referencia. Y dice el capítulo 12, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y en una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Entonces, nos dice que era la primera ciudad que estaba en la provincia de Macedonia. ¿Casualidad? No, para Dios nunca hay casualidades, y estaba ese lugar ahí puesto. Y dice la palabra de Dios que estuvieron allí algunos días. Al parecer, yo no sé si usted sabe esto, pero los judíos estaban dispersos por todo el Imperio Romano, y en casi todos los lugares había una sinagoga. Entonces Pablo aprovechaba siempre esa oportunidad de la sinagoga para ir y predicar la palabra de Dios, y aprovechar y decirles, bueno, es que ese Mesías del que ustedes están hablando y predicando ya vino, y es Jesucristo, y Él trae esperanza, salvación y vida eterna. Pero resulta que al parecer en la historia, en Filipos no había una sinagoga. Si usted sigue leyendo el texto, dice en el versículo 13, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos allá hablamos a las mujeres que se habían reunido. Escucha, había mujeres. Usted recuerda que las sinagogas típicamente habían hombres, no mujeres. Entonces quiere decir que posiblemente no había una sinagoga, pero había un grupo de mujeres ahí reunidas. Bueno, para aquellos que piensan que la mujer no tiene un papel importante, o que Dios es machista o sexista, bueno, la mujer tiene un papel importantísimo, y siempre ha sido una bendición
y algo especial en el plan de Dios. Y Dios usa aquí mujeres, dice en el versículo 14, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Lidia y su familia fueron los primeros convertidos en este lugar, y vea qué bonito, porque la Biblia nos dice que fue en el versículo 14 el Señor quien abrió el corazón de ella. No fue la predicación de Pablo. A veces la gente dice, wow, es que Pablo era un gran predicador, era un gran misionero. Pues sí, a todas luces Pablo era el gran predicador y fue el que abrió la brecha para que nosotros escucháramos la palabra de Dios. Estos son nuestros ancestros, por decirlo de alguna manera. Y en este momento de la historia, el Señor, a través de Lucas, que es quien escribe y quien nos está narrando esta parte, él dice, fue el Señor quien abrió el corazón de ella. Y dice el versículo 15, y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Entonces ahí en resumen nos empieza a contar lo que estaba pasando en este lugar llamado Filipos. Aparece una mujer llamada Lidia, se convierte al Señor porque Dios es quien toca su corazón a través de su Espíritu Santo. Ella abre su corazón, su familia también conoce a Cristo y dice que ellas inclusive le dicen a Pablo y a Silas, quédense aquí con nosotros, quédense. Definitivamente no fue una casualidad, Dios quería que se quedaran, Dios quería empezar a hacer algo. Y algo que yo rescato aquí importante, antes de seguir a donde quiero llegar, hermanos, es que en el versículo 14 y 15 nos habla de la familia de ella. En estos tiempos en los que la gente está tan preocupada por el tema de la muerte, por el tema de la salud, Lidia estaba muy preocupada por el tema de que su familia conociera que había una respuesta y había algo más valioso que la salud física. Yo no sé si usted ha escuchado, yo lo escucho de personas con mucha frecuencia. Y ellos dicen, bueno, es que tener salud, sí, tener salud es importantísimo y en esta época creo que es mucho más preciado tener salud. Pero aquí ella estaba muy preocupada por su familia. La Biblia no nos cuenta una gran historia, pero sin lugar a dudas había mujeres, estaba esta mujer Lidia ahí y ella se preocupa porque su familia conozca el Evangelio. Nosotros nos estamos preocupando porque nuestros familiares que no conocen sean alcanzados por el Evangelio. Hoy tenemos herramientas de sobra, podemos compartir las publicaciones en Facebook, podemos invitarlos a las reuniones en Zoom, podemos enviarles versículos o simplemente hacemos una llamada o con aquellos con los que sí tal vez convivimos y tenemos contacto, podemos y debemos procurar presentarles el Evangelio. Y esto es lo que hace Lidia. Hasta ahí, todo muy bonito. Imagínense, empieza Pablo y Silas a servir en un lugar que se llama Filipos, fue el Señor mismo quien los lleva, el Señor toca el corazón de esta mujer Lidia y empieza la obra de Dios ahí en Filipos y todo hasta ahí, muy bonito, todo hasta ahí, pues bien interesante. Pero dice el versículo 16 que empiezan algunas situaciones y esta parte yo la quiero llamar o la quise llamar el alboroto y porque así terminan diciendo al final. Dice en el versículo 16, y aconteció que mientras íbamos a la oración, ya habían pasado algunos días, la Biblia no nos da un detalle de cuánto tiempo, pero ya habían iniciado la iglesia. Dice, mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Y primero quiero detenerme un poquito ahí, no quiero explicar tanto a profundidad esto, pero había una mujer con un espíritu de adivinación. En aquella época, la época temprana, primitiva de la iglesia, se daban ese tipo de cosas. Este espíritu de adivinación en el original más o menos se refiere a pitón o pitonisa. Yo creo que hasta, tal vez usted ha escuchado el término, ¿verdad? Que habla como es de una serpiente y según una leyenda que había mitológica greco-romana, tenía el espíritu de pitón o de esa serpiente para poder hablar inspiradamente. No sé si usted logra asociar serpiente, ¿verdad? Con algo, pero realmente ella no era que tenía un espíritu de adivinación, sino que ella estaba siendo poseída por fuerzas demoníacas, así como habíamos visto en los relatos que encontramos en los evangelios, donde Jesús se encuentra con una y otra vez con diferentes personas. Y hay algo muy triste, porque dice que en el versículo 16, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Ella no era una persona que sacaba beneficio, que era libre. Además de ser usada por un poder, controlada por un poder satánico, ella estaba siendo explotada.
Era trata de personas, si lo quisiéramos poner en los términos modernos hoy. Ella era tratada, tenía 2 personas que sacaban provecho económico, que lucraban con lo que ella estaba haciendo. Y el versículo 17 dice que ésta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Ella reconoce que Pablo y Silas tenían algo diferente y que ella sabía a quién venían, a quién representaban. Ella sabía que ellos representaban a Cristo. Ella sabía que ellos tenían un mensaje diferente de salvación. Y tal vez usted dice, bueno, pero esto tal vez suena un poco raro. No, si usted tal vez me acompaña o lo puede buscar ahí por un momentito, en Marcos capítulo 1 y el versículo 24, usted se va a encontrar con algo ahí un poco parecido, pero en este momento el personaje es Jesucristo. Y en Marcos capítulo 1 y el versículo 24, dice así la palabra de Dios, y voy a leer del 23. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. El diablo sabe quién es. Y aquí el diablo que está usando esta pobre mujer, él sabía que Pablo y que Silas estaban predicando, y no era cualquier cosa. De hecho, ese término, el camino de la salvación, era un término que usaban los griegos para referirse a que, esta gente está tratando de presentar algo muy diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados. Y la palabra de Dios nos dice que, el versículo 18, que esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. La persistencia de estar, seguramente, y tal vez pues, poniendo un poco en contexto, comparado con la historia que vimos en Marcos, estaba ahí la mujer poseída y decía: estos hombres predican el camino de la salvación, estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Y en ese asunto ya Pablo empezó como a molestarle, como a incomodarle el asunto, y Pablo tuvo la misma reacción que Jesucristo. Si usted termina de leer la historia en Marcos 1, 24-25, en el versículo 25 le ordena a los demonios salir, y lo mismo hace Pablo y Silas en este momento y le dice: salga de ella. Le dieron un regalo a esa mujer precioso, la liberaron. Ella fue libre, pero lamentablemente no todo fue bonito todavía a este momento de la historia. ¿Por qué? Bueno, porque si bien es cierto, ella fue libre. La Biblia no nos da más detalles si fue salva o no fue salva, pero sí sabemos que fue libre. Pero aquí encontramos algo bien interesante. El versículo 19 dice: pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y les trajeron al foro ante las autoridades. Ve qué interesante. La Biblia no nos da detalle de cuánto tiempo habían estado Pablo y Silas predicando, enseñando y reuniéndose en la oración, como nos decía los otros versículos. Y no había habido molestias, no había habido ningún tipo de molestias. Pero en el momento que una persona es liberada, que una persona es cambiada, entonces empiezan los problemas. Aquí el problema no se da por el tema de la predicación de Pablo, porque está enseñando una doctrina diferente. No, aquí el tema lamentablemente se da porque estos 2 hombres perdieron lo lucrativo de su negocio. Y lo vemos en ese versículo. Cuando ellos vieron que había salido la esperanza de su ganancia, dijeron: hay que hacer algo. Tenemos que hacer algo contra estos hombres. Antes de este incidente no había habido ningún problema y ni siquiera habían intervenido las autoridades oficiales. Y llama mucho la atención porque ya entonces viene el problema y el alboroto, ¿verdad? Y en el versículo 20 dice que presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. No había habido tal alboroto, no había habido problemas. Pero entonces en ese momento, a raíz de que ellos habían perdido su ganancia económica, ellos dicen, y el negocio con el que estaban lucrando, ellos dicen: no, aquí tenemos que hacer algo. Yo no sé, y me di cuenta estudiando el pasaje, que la ley romana en aquel entonces permitía a los judíos practicar su religión. Ahora, recordemos que ya Pablo y Silas no eran judíos, eran cristianos. Pero digamos que podían aprovechar un poquillo de que tenían esa sangre judía y que podían reunirse, entonces había un poco de libertad en ese sentido. Pero la ley romana prohibía diseminar o prohibía enseñar otras religiones extranjeras a ciudadanos romanos. Hasta ese momento no había habido un solo problema, no habían tenido incomodidades para predicar el evangelio. Liberan a una muchacha, la muchacha encuentra libertad y después de que ella encuentra esa libertad, vienen los problemas.
Y entonces Pablo y Silas se tienen que enfrentar a estos hombres, no nos dice cuántos, solo dice que son sus amos, así que bueno, imagínense, estaban ahí repartiéndose bastante bien ahí el tema económico y sus ganancias. Y pues ya claro, ellos empiezan a alborotar al pueblo y en el versículo 21 dice, se agolpó el pueblo contra ellos. Hasta ese momento no había tal cosa. Y dice en el versículo 22, y los magistrados, dice, rasgándole las ropas, ordenaron azotarlos con varas. Y después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Oiga, ni siquiera se investigaron los cargos. Usted ve que fue como una trifulca, fue un alboroto, fue un problema. Estos hombres estaban molestos, habían perdido su ganancia económica y dicen, no nos sirve tener gente así. Qué curioso, ¿verdad? Pero cuando una persona realmente se transforma o cambia, es liberada, siempre hay incomodidades y resistencia. Cuando una persona de un momento a otro ya dejó de ser, de vivir y de actuar de una manera, y la gente ve que hay algo que ya no está funcionando, no le gusta, y empieza el alboroto y los problemas. Nosotros somos llamados a ser diferentes. La Biblia nos ha llamado en repetidas ocasiones, Colosenses inclusive nos llama a vestirnos como santos, como amados de Dios. Pero muchas veces, hermanos, amados, olvidamos vestirnos de esa manera. Todos los días, ya sea que haga teletrabajo, ya sea que tenga que salir, donde sea que se encuentre, tenemos la obligación de vestirnos con una vestidura diferente. La gente espera ver algo diferente en nuestras vidas. Y no investigan los cargos, y bueno, ahí cuando dice rasgándole la ropa, los desnudaron, o sea, ¿con qué sentido los humillan públicamente? Dice rasgan sus ropas, después dice que los azotaron con varas. Traté de investigar un poco con respecto a esto y resulta que era como un as, era como una cosa así con diferentes varillas, pero también tenía un hacha. Y resulta que era algo bien pesado, o sea, no era como cualquier varillita, ¿verdad? Y tenía un hacha, y el hacha era un recordatorio para las personas que eran azotadas con varas de que tenían la capacidad o el poder de ejecutarlo si fuera necesario. Entonces, yo no me puedo imaginar varas por un lado, el hacha por ahí y empiezan a azotarlo. Y bueno, y no fue la primera vez, si usted quiere tener ahí referencia, en 2 Corintios 11:25, Pablo dice que fue azotado con varas 3 veces. En la palabra de Dios solo se nos muestra esta vez, pero Pablo fue azotado 3 veces con varas. Y aquí, a diferencia de otras veces donde sí se cuenta y normalmente el castigo eran 40 azotes menos 1, aquí simplemente dice que los azotaron mucho. Tal vez no nos cueste imaginarnos un poco lo que estaba ocurriendo. Pablo y Silas habían estado tranquilos, estaban predicando, liberan a una mujer porque esta mujer ya realmente no era la mujer, era el mismo diablo quien estaba a través de esos demonios controlándola. Ella es libre en ese momento. Los hombres que estaban ganando dinero pierden lo que estaban ganando, alborotan al pueblo, entonces la gente empieza a alborotar y a decirle, no, hay que hacer algo, tenemos que echar a estos hombres, tenemos que castigarlos. No había ningún tema religioso, lo que les había dolido era perder la plata, en buen español. Y los mandaron a la cárcel y pidieron asegurarlos con seguridad, o sea, como si fueran grandes criminales. Y claro, por lo peligrosos que eran Pablo y Silas, merecían irse al calabozo de más al fondo. Eso dice la palabra de Dios. Dice en el 23, y después de azotarlos mucho y los echaron en la cárcel, mandaron al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Por lo peligrosos que eran Pablo y Silas, entonces los llevaron a la parte más abajo, una parte fea del calabozo, poca luz, excrementos de los otros bajaban y descendían, y además de eso, si ya no fuera suficiente, los ponen en una cuestión que se llama el cepo, acomodan ahí sus pies, las piernas quedan acomodadas de una manera dolorosa, incómoda, y después de haberlos azotado mucho, los dejan ahí como si fueran asesinos o como si fueran criminales. ¿Por qué cuento esto de esta manera, hermano? Hay una razón, y es que yo quiero que usted y yo entendamos que ellos, después de haberla pasado bonito, después de haber tenido un tiempo bonito, las cosas cambiaron drásticamente. Después de haber tenido su libertad para enseñar, para predicar, para reunirse al tiempo de la oración, las cosas simplemente cambiaron. Y no, ellos no tuvieron nada que ver con el cambio, simplemente liberaron a una mujer y de ahí se hizo todo un alboroto. A nosotros las cosas nos han cambiado en los últimos meses. ¿Cuánto llevamos?
marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto todavía. Y las cosas nos han cambiado. Y las situaciones para ellos habían cambiado radicalmente. Habían sido ellos desnudados, azotados, puestos en la cárcel, sus pies asegurados de una manera dolorosa. Y cualquiera en este momento puede pensar, mejor echémonos a morir, ¿para qué vamos a seguir en esto? ¿Qué sentido tiene seguir haciendo lo que hacemos? Y pensémoslo en el sentido más lógico como seres humanos. ¿Qué sentido tiene seguir? ¿Qué sentido tiene seguir haciendo esto? Vean cómo nos están tratando, vean cómo nos han tratado, de dónde estamos y en la situación en la que estamos. Pero dice el versículo 25, y cada vez que usted se encuentre un pero en la palabra de Dios, siempre hay que poner atención. Hay un giro, hay un cambio, hay algo para nosotros. Y dice el versículo 25, pero a medianoche. Posiblemente no nos dice cuántas horas habían pasado de que los azotaron, de que los pusieron allá abajo. No tenemos un detalle tan técnico del tiempo que pasó, pero a medianoche posiblemente usted y yo estábamos durmiendo plácidamente. Estos hombres a medianoche estaban con sus heridas sangrantes de los azotes con varas. A medianoche estaban tal vez con frío, con hambre. A medianoche estaban viendo pasar excrementos de otras personas, el olor, había poca luz. A medianoche no había una cobija calentita. A medianoche no había un cafecito, una lechita caliente que pudieran tomarse para hacerle pasar un buen rato. A medianoche ellos habían sido azotados, desnudados y avergonzados y tratados como peores criminales. Pero a medianoche la Biblia nos dice que hicieron dos cosas. La primera es, oraron. En medio de todas las circunstancias, ellos oraron. Hemos hablado mucho de la oración, pero orar a Dios en medio de nuestras circunstancias, al final, hermano, amado, y usted que nos escucha en redes sociales, orar es una decisión. Usted decide si ora a Dios o sigue sumido en su situación. Usted decide contarle a Dios lo que usted está viviendo o seguir ensimismado y pensar que el mundo se va a terminar de derrumbar. Yo le digo sinceramente, Pablo y Silas pudieron haber dicho, no vale la pena, ¿para qué orar? Vean dónde nos tiene Dios metidos. Vean dónde nos tiene Dios metidos hoy. Unos cuantos que pudimos venir acá, otros siguiéndonos por redes sociales. Ya no podemos venir domingo a la tarde, no podemos venir el miércoles, no podemos tener a los jóvenes jugando atrás en el patio o haciendo alguna actividad o una carne asada. Todo cambió. Y suficientes razones es para decir, ¿para qué orar? O tal vez usted ha visto su vida golpeada en estos meses, su economía. Tal vez su familia ha sido golpeada, su economía. Todos hemos sido azotados con varas de alguna u otra forma en los últimos meses. ¿Verdad? Todos de alguna u otra manera hemos sido azotados. Tal vez no con tantas varas como fueron Pablo y Silas, pero de alguna u otra manera hemos sido azotados con varas. Y yo quiero que usted recuerde algo. No hay una oración trivial para Dios. Tal vez usted ha tenido más bien un exceso de trabajo y ha tenido una presión increíble. Cuéntele a Dios eso. Pero le quiero recordar que la oración es una decisión personal. Nosotros le invitamos a usted a orar. Nosotros le invitamos a usted a que busque a Dios. Pero si usted y yo podemos orar o podemos orar por usted por alguna necesidad, pero si usted personalmente no toma la decisión de hablar con Dios, no puedo hacer más. Y no es fácil. Le digo, en medio de todas las situaciones que hemos vivido, no es fácil muchas veces doblar las rodillas al pie de la cama o simplemente postrarse en su cuarto y decirle a Dios, Señor, ¿por qué? Pero Pablo y Silas, a medianoche, después de ser azotados, lastimados, avergonzados, oraron. ¿Qué pudieron haber dicho ellos en sus oraciones? Tal vez se hubieran quejado a Dios por haber sido maltratados y juzgados injustamente. Tal vez en la oración estaban diciendo, Señor, trae justicia en contra aquellos dos o los que fueran los amos de esta muchacha y castígalos por lo que nos han hecho. Tal vez la oración es, ay Señor, que este carcelero mejor nos saque y nos pase a otro lado y ojalá nos traiga agüita caliente para ver si unos trapitos, a ver si nos curamos.
Yo me puse a hacer conjeturas, y disculpe la imaginación volando, pero yo traté de pensar que pudieron haber orado a Pablo y Silas. ¿Le habrán pedido a Dios valor para poder seguir predicando? ¿Le habrán pedido a Dios valor para poder seguir haciendo lo que tenían que hacer? Porque le digo, tenemos que seguir haciendo lo que Dios nos ha mandado a hacer. Tenemos que seguirlo haciendo. Y aquí en este momento de la historia, ellos oran a Dios. Usted está orando este tiempo. Yo supongo y espero y creo en el Señor que sí. Pero ¿cómo han sido nuestras oraciones? ¿Cuáles han sido los principales motivos de oración durante todo este tiempo? ¿Cuál es el centro de la oración? Yo creo que todos, incluido yo, pensamos que lo más importante que pasa en esta historia es lo que va a seguir después de la oración. Pero yo quiero llevarlo más allá porque eso no es lo más importante. Y entonces ellos oran, y después de que oran, la segunda cosa que hacen es cantaban himnos a Dios. Si lo primero es difícil, lo segundo prácticamente es imposible. O sea, si estar en una situación completamente adversa y difícil, casi que impediría a usted doblar rodillas y decirle a Dios: Señor, te doy las gracias por estar en una cárcel, golpeado, azotado, lastimado. Señor, te doy las gracias porque mi jornada laboral fue reducida. Señor, te doy las gracias porque mi familia perdió parte de sus cosas. Señor, te doy gracias porque mi salud ha estado ahí con esos saltos y bajos. Señor, te doy gracias porque la economía del país está así, pero como un hilo tan delgado y tan fino que en cualquier momento se revienta. Si eso era difícil, dice la Biblia que cantaban himnos a Dios. Me llama la atención la palabra que es cantar o cantaban himnos. Hay una palabra en el original griego, la palabra no sé si se pronuncia así, pero la palabra es humneo. Y esa palabra lo que quiere decir es celebraban a Dios con cantos. ¿Cómo alguien en una situación así puede celebrar a Dios? Hermano, yo de verdad, cuando Melvin cantaba santo, 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 yo quería cantar con todo mi corazón. Quería cantar casi gritando: hay una fuente sin igual de sangre carmesí en donde cada cual se lava las manchas que hay en él. Y muchas veces, tal vez antes, meses anteriores, veníamos a cantar y decíamos: es que ese himno no me gusta tanto. Hoy no lo podemos cantar con aquella libertad. Pero le digo, cántelo en su casa. Cántelo en su tiempo de oración, que sus vecinos escuchen que usted celebra a Dios. ¿Y por qué voy a celebrar a Dios? Por lo que está pasando, porque tenemos pruebas, porque la iglesia está pasando por un momento de purificación. Yo no sé si usted lo había visto así, pero yo creo que Dios personalmente, tal vez no será el sentir de muchos que me escuchan, pero yo creo que Dios sinceramente quería purificarnos y por eso nos ha metido en esta situación. Usted tal vez dice: es que el COVID lo inventaron en China, fue en un laboratorio científico, es culpa de la OMS. Olvídese de todas las teorías. Nosotros somos cristianos y nosotros tenemos un reino inconmovible, dice la palabra en Hebreos, y a nosotros nos espera una ciudad mejor y celestial. Entonces las cosas en las que debemos que pensar son en aquellas, y si nosotros no estábamos haciendo lo que teníamos que hacer, definitivamente Dios está usando esto para purificarnos. De verdad me dolía con todo mi corazón los últimos 2 domingos no poder cantar. Yo no sé si a usted le duele tal vez. Yo quería que usted el domingo pasado cantara conmigo: Mansión gloriosa tengo yo en el cielo, y no podemos. Hermano, tal vez no podemos acá, pero hágalo en su casa. Si usted se desplaza en vehículo a su trabajo, hágalo en el vehículo. Yo sé que tiene tal vez algún vecino en el carro ahí que tiene música alta y estridente y terrible, pero alabe usted al Señor. Celebremos a Dios por lo que está haciendo. Démosle gracias a Dios con todo el corazón por lo que Él está haciendo. Y entonces Pablo y Silas oran difícil y cantan a Dios prácticamente imposible. ¿Qué cantaron? ¿Qué cantaron? No sé. Yo estaba pensando, pero no habían himnos como los que nosotros conocemos. Yo no me imagino a ellos cantando: oh Dios eterno, tu misericordia ni una sombra de duda tendrá. Tal vez cantaban: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? ¿De quién me atemorizaré? O podían cantar: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro?
mi socorro viene de Jehová. No sé qué cantaban. Me lo imagino, son puras conjeturas mías y disculpe mi exceso de imaginación. Pero cántele a Dios, órele a Dios. Y entonces ocurre algo impresionante, pero ese no era el verdadero milagro. Ese no era el centro del milagro. Dice el versículo 26, y sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Pasa algo impresionante y sigue diciendo la palabra de Dios. Mas despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido. Las cadenas habían sido rotas, las puertas de las celdas eran abiertas y eso no era de verdad lo más importante. Y en este texto vemos que el carcelero se preocupó, lo habían mandado a asegurar a los reos y especialmente a Pablo y a Silas, porque Pablo y Silas eran criminales de alto grado, eran perseguidos por la Gestapo, por la KGB y por todos los entes internacionales. Y él se preocupa y él dice, voy a matarme, voy a acabar con mi vida. Dice, mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. El milagro no fue el terremoto. El milagro no fue que se soltaran las cadenas y que se abrieran las puertas. Si usted ve más adelante, dice que el 29, él entonces, el carcelero, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ese fue el verdadero milagro. Ese fue el verdadero milagro. Tal vez usted dice, pero Ricardo, no, o sea, no tiene sentido. No, el milagro fue que se abrieron las puertas y las cadenas. Pero a diferencia de la historia con Pedro en Hechos capítulo 12, donde Pedro, un ángel dice, salga y sígame, ellos se quedan ahí. Porque ellos entendían que más que las circunstancias cambiaran, lo más grande es que una persona conozca al Señor Jesucristo. Eso era lo más grande. No había cosa más grande que eso. No había algo definitivamente más grande que eso. Porque este hombre les pregunta, posiblemente el carcelero había escuchado las acusaciones falsas, posiblemente el carcelero había escuchado lo que ya Pablo y Silas venían predicando hacía días o semanas o meses, porque la Biblia no nos da un detalle de eso. Y el versículo 31 en adelante dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, le lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Ese fue el verdadero milagro esa madrugada. En una cárcel, un carcelero se convierte y su familia también se convierte. Ese fue el verdadero milagro. Hermanos, ¿cuál es el milagro que estamos esperando hoy? Yo he escuchado a unos compañeros decir un día estos, uy, qué dicha, ya los rusos tienen una vacuna que van a empezar a sacar contra el COVID. ¿Usted cree que ese sea el verdadero milagro? ¿Usted cree que esa sea la respuesta? Hay alguien que me dijo, uy, no, es que ya hay como 6 candidatos de vacunas. Yo le digo, es bueno, yo no estoy diciendo que sea malo, es bueno que pudiéramos encontrar un equilibrio y una forma de restablecer la salud de las personas. Pero Pablo sabía que más que las puertas fueran abiertas, que las cadenas fueran rotas, lo más importante era que la gente conociera a Jesucristo y se entregara a Él. Eso era lo más grande que podía pasar. Y hermanos, si nosotros no nos hemos dado cuenta en estos meses que lo más grande no es, y le digo, yo hablaba con alguien un día de estos, qué bonito sería como teníamos algunas cosas antes. Estaba viendo una vez fotos de carnes asadas y fotos de actividades y sí, es bonito. Yo no estoy diciendo que sea malo, pero el verdadero milagro por lo que de verdad debemos clamarle a Dios es para que aún en medio de las circunstancias adversas que estamos viviendo como planeta, como país, es que la gente conozca a Jesucristo. Que la gente se entregue a Jesucristo y que usted y yo, amado hermano, seamos los instrumentos de Dios para traer salvación y esperanza a las personas. Eso es lo más grande que puede pasar.
Yo me alegraría definitivamente que encuentren una vacuna para el coronavirus y que entonces podamos otra vez tener la libertad que teníamos antes. Pero si en definitiva la libertad que teníamos antes va a ser que sigamos pensando en otras cosas y no pensando lo más importante, entonces, ¿para qué que se abran las puertas de la cárcel? ¿Para qué que se revienten las cadenas? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene si no estamos apuntando al propósito principal y más grande? Si usted también quiere eso, yo le digo, honestamente, yo le he orado a Dios por algunas cosas y le he pedido por ciertas situaciones, pero yo creo que lo más difícil que me ha tocado orar en estos meses es orarle y decirle a Dios, Señor, cámbiame y cumple tu propósito en mi vida, sin importar cuál sea y sin importar cuál sea el precio. No sé si yo todavía lo he interiorizado y he entendido tanto. A veces han habido días difíciles, otros días tal vez no tan difíciles. Pero amado hermano, si usted y yo no se ha dado cuenta de que el milagro no es romper cadenas ni abrir las puertas. El milagro es que un familiar que usted conoce, que un amigo que usted tiene cercano, encuentre paz y libertad en Jesucristo, encuentre salvación y vida eterna. Eso es lo más grande. Usted dice, bueno, es que es un señor y tiene dificultades, ojalá que puedan vacunarlo para el coronavirus, sí, que pueda extender sus años aquí en la tierra un poco más. Pero después de que partimos, dice el libro de Hebreos capítulo 9, versículo 27, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Todas las personas tendrán que enfrentarse a Dios un día y si esa persona no conoce a Jesucristo, de nada sirve una vacuna, de nada sirve el aislamiento, de nada sirve un montón de cosas si esas personas no conocen a Jesús. Si inclusive las personas que amamos como nuestros familiares y seres queridos cercanos no lo conocen, de nada sirvió todo esto. Se encendió un fuego en esa cárcel. Tal vez hoy usted dice, pero estamos en medio de pandemia y hay restricciones y ¿por qué Dios no puede encender un fuego hoy? ¿Por qué Dios no puede encender un fuego en nuestras vidas? Yo quiero terminar con 5 lecciones brevemente de este texto. Y la primera lección ya usted la vio. Hay 2 combustibles que Dios utiliza para hacer grandes cosas. Hay 2 combustibles, hay más, pero hay 2 combustibles que Dios utiliza para hacer grandes cosas. El primer combustible es la oración y el segundo combustible es la alabanza a Dios. ¿Estamos orando? ¿De qué forma? ¿Cómo? ¿En qué sentido? ¿Cuánto tiempo destinamos a la oración? Y lo segundo es la alabanza. ¿Estamos celebrando a Dios? Hermanos, es difícil cantarle a Dios a veces en momentos difíciles. Y tal vez usted derramará lágrimas cuando usted le cante a Dios y usted le diga, gracias Señor por las cosas que vienen a mí, porque encuentro que solo en ti hay satisfacción. Y tal vez usted está cargado y hay un montón de presiones de todo tipo. Pero si quiere encender fuego, oremos y alabemos a Dios, celebremos a Dios por lo que es, porque Dios sigue siendo Dios, Dios sigue siendo grande, Dios sigue siendo santo, Dios sigue estando en su trono. La segunda lección es, somos llamados a actuar diferente a los demás, aún con todos nuestros problemas. Somos luz y esperanza para muchos alrededor. Somos llamados a actuar diferentes a todos los demás, aún con todos nuestros problemas. Usted y yo somos la luz y la esperanza para muchos a nuestro alrededor. ¿Qué hubiera sido de Pablo y Silas si en ese momento ellos dicen, no, tal vez tratan de medio ver cómo se acomodan en el cepo, en el calabozo, tratemos de dormir, a ver si mañana, tal vez en algún momento la cosa cambie? O se hubieran puesto tal vez como los otros prisioneros. Tal vez los otros prisioneros estaban quejándose, gritando, vociferando y reclamando y renegando de un montón de cosas. Pero la actitud de Pablo y Silas fue totalmente diferente. Encontré una frase de un gran teólogo cristiano, A.W. Tozer, que él dice, el mundo está aguardando escuchar una voz auténtica, una voz de Dios. No un eco de lo que hacen y dicen los demás, sino una voz auténtica.
La gente está esperando ver en usted y en mí algo diferente. La tercera lección, el milagro más grande que debemos anhelar que ocurra es que otras personas encuentren y tengan libertad, paz y perdón que solo se encuentra en el Señor Jesucristo. La cuarta lección, el fuego de Dios puede encenderse en los lugares menos esperados y aún con las circunstancias más adversas. ¿Por qué no puede ser hoy y ahora? Y la quinta lección es, le decía al principio que nos empieza a contar la obra en un lugar llamado Filipos. A la iglesia en Filipos, Pablo le escribe la carta llamada la del gozo. Una iglesia a la que se le escribe una carta del gozo nació en circunstancias no tan felices y no tan cómodas. Qué interesante, ¿verdad? Quisiera cerrar con esto e invitarlo, hermano, a que usted y yo pensemos, y usted que nos escucha también en las redes sociales, sobre esta historia. Yo sé que las situaciones y las circunstancias nos cambiaron muchísimo, pero yo creo que es momento de que le pidamos a Dios encender de nuevo el fuego de Dios. Encender el fuego de Dios. Hermano, no importa las circunstancias y lo adversas que sean, no importa si tal vez antes era más fácil y ahora no lo es, no importa nada de eso, lo único que importa es que usted y yo hoy le digamos al Señor, así como Pablo y Silas, vamos a orar, vamos a hacerlo con todo nuestro corazón, vamos a buscar ese cambio, y yo le digo, la oración no es cambiar a Dios, la oración nos va a terminar cambiando a nosotros. Pero ¿cómo es su oración y cómo es mi oración? ¿Llevamos la oración como la lista del mercado o la lista de las compras? No, la oración es hablar y acercarse a Dios con toda naturalidad y contarle todo. Como le decía, para Dios no hay nada trivial. Y celebremos a Dios. Yo le invito, yo sé que no vamos a poder cantar ahora a toda voz, ni santo, 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 ni cualquiera de los signos que estén ahí proyectados, pero hágalo en su casa. Hágalo en todo lugar donde usted pueda y tenga la libertad de celebrar y de adorar a Dios. Por favor, acompáñeme a orar en esta mañana. Así, con su cabeza inclinada, sus ojos cerrados, igual para tal vez quienes me siguen y nos siguen, por las redes sociales. Yo quiero hacer una oración por los hermanos en Cristo, porque yo sé que todos hemos sido azotados con varas. Tal vez no nos parece justo las cosas que han pasado, pero la actitud de Pablo y Silas fue la de orar y la de celebrar a Dios. Y yo quisiera que usted piense en eso, y que usted tal vez, si su actitud o la mía inclusive en algunos momentos, yo lo reconozco, en algún momento tal vez mi actitud no ha sido la de celebrar a Dios. Y tal vez hay momentos donde me ha ganado la ansiedad antes que la oración. Pero yo le invito para que usted le pida a Dios tener esa actitud como Pablo y Silas. Lo segundo que le invito como iglesia, tanto los que estamos como los que nos están viendo, es pidámosle a Dios que encienda el fuego. Pablo y Silas encendieron el fuego en una iglesia hermosa en Filipos desde una cárcel. Nosotros podemos encender el fuego de Dios con coronavirus y con pandemia. Y para que usted que nos escucha, tal vez usted o alguien le compartió la publicación y nos está siguiendo en redes sociales, hay esperanza y vida eterna en Jesucristo. Y lo que le dije es cierto, si usted un día no entrega su corazón a Jesucristo, no le pide perdón por sus pecados y Él no entra a su corazón y le salva, un día vendrá el juicio de Dios sobre su vida. Y más que usted pueda tener la vacuna para el COVID, usted lo que necesita es la salvación de Jesucristo. Por favor, oremos. Señor, te quiero dar las gracias en esta mañana porque nos has dado la oportunidad de escuchar tu palabra. Señor, yo te quiero pedir con todo mi corazón que nos ayudes. Ayúdame, Señor, porque muchas veces mi actitud no ha sido la de celebrarte o la de cantarte con todo mi corazón por las situaciones que han sucedido en los últimos meses, en los últimos días o semanas. Perdón porque a veces, Señor, la ansiedad ha superado la oración, porque a veces las preocupaciones y todo el entorno, Señor,
han tenido más relevancia que acercarnos a ti para agradecerte, para orar y para clamarte. Yo te pido, Señor, para que tú toques a tu iglesia en esta mañana. Todos te necesitamos, todos tenemos diferentes luchas, situaciones con las que nos enfrentamos, con las que estamos ahí día a día, Señor. Y clamo para que tú te glorifiques en esta iglesia en Berea, que tú enciendas el fuego, así como lo hiciste en una cárcel en Filipos, a través de un milagro en la vida del carcelero y su familia, que tú enciendas el fuego. Tenemos circunstancias adversas, Señor, pero eso definitivamente no son impedimentos para que usted encienda de nuevo el fuego en tu iglesia. Te suplico, Señor, con todo el corazón, para que cada uno de nosotros analice, hagamos un autoexamen y que, Señor, podamos clamar y orar con todo el corazón, fervientemente, para que usted haga una gran obra. ¿Tenemos restricciones? Sí, pero tú no tienes restricciones, tú no tienes límites y tu poder tampoco. Te pido, danos valor, danos de nuevo. Ayúdanos a pensar en nuestras familias. 2 familias en un texto lo conocieron a usted personalmente. Yo sé que tenemos familiares que no te conocen. Ayúdenos, Señor, a ser valientes, a predicarles con respeto, con amor, con denuedo, con paciencia. Que también oremos por ellos, Señor, y que tú traigas una gran obra de salvación en nuestras familias. Y por aquellos que nos siguen, Señor, si hubiera alguien que no te conoce, que esta mañana pueda darse cuenta de que sin ti lo que le espera es un día de juicio, y el que no se haya inscrito en ese libro de la vida va a ser echado al lago que arde con fuego. Pero aquel que entrega su corazón, que se arrepiente de sus pecados, un día se pasará lista y podrá responder a su nombre allá en el cielo. Le doy las gracias, Señor. Bendiga siempre tu iglesia y gracias por la oportunidad que nos has dado de compartir tu palabra y de alentarnos unos a otros. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias al Señor por la exposición de su palabra. Vamos a cantar un himno, el himno 129, el himno Día de Victoria. Este himno tiene un coro que dice: oh gloria al Salvador, que pronto volverá. Con él yo viviré por toda la eternidad. Amén. Himno 129, Día de Victoria. Viene ya, cuando Cristo venga a reinar y los redimidos triunfarán, del sepulcro nos levantará. Oh, gloria al Salvador, que pronto volverá. Con él yo viviré por toda eternidad. Cuando Cristo dijo yo vendré, Él nos prometió bella mansión, y en sus promesas confiaré. Gozo tengo en mi corazón. Oh, gloria al Salvador, que pronto volverá. Con él yo viviré por toda eternidad. Esta vida pronto pasará, pues lo terrenal terminará. Cristo nos ofrece lo eternal en aquella vida celestial. Oh, gloria al Salvador, que pronto volverá. Con él
Quisiera pedirle al pastor que nos despida en una oración esta mañana. Que Dios los bendiga, hermanos. Muchas gracias, don Melvin. Gracias, hermano Ricardo, también por el mensaje de esta mañana. Y le damos gracias a Dios por haber podido congregarnos hoy. Nada más recordarles que a las 5 de la tarde, si el Señor lo permite, vamos a estar conectados por Zoom y luego lo pasaremos también a nuestro canal de YouTube. Y el próximo miércoles a las 7 de la noche también tendremos nuestro estudio bíblico y tiempo de oración. Así que vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Papito Santo, gracias por este precioso día, gracias por tus cuidados, gracias por tu amor, gracias por cada uno de los que hemos podido estar presencialmente ahora en esta mañana, Señor, y también por aquellos que se han conectado o se conectarán luego, Señor. Te pedimos que tu palabra pueda fluir, que pueda hacer un cambio, que nos ayudes para poder levantarnos, Señor, y hacer una hoguera en nuestros corazones donde pueda brillar la luz de Jesucristo. Te pido que a través o en medio de las dificultades de la cárcel, Señor, de las pruebas que tú has puesto en nuestras vidas, no importa las circunstancias, Señor, que podamos levantarnos y podamos brillar por ti y para ti. Papito, bendice nuestra iglesia, bendice nuestro país. Te pedimos por nuestros gobernantes para que den sabiduría, Señor, que ellos puedan llegar a conocerte como único y suficiente Salvador y que puedan tomar decisiones sabias, Señor, amparadas por tu santa palabra. Te pedimos ahora que nos permitas regresar con bien a nuestros hogares y que podamos estar esperando el tiempo de la tarde también para estar contigo, Señor. En el nombre precioso de tu Hijo amado te lo pedimos y damos las gracias. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Nos vemos, si el Señor lo permite, a las 5 de la tarde. Ahí nos vamos a quedar grabando los que estábamos por acá. Entonces los demás ya están despedidos.